Como vimos en el video anterior, con el comando cat podemos listar dentro de la carpeta etc el contenido del archivo passwd. Eso tiene todos los usuarios del sistema. Podemos listar todos los grupos del sistema con cat etc group. Podemos saber qué usuario está usando la consola como whoami y podemos saber qué usuarios qué grupos pertenece el usuario al cual nosotros estamos utilizando la consola con el comando groups. Ahora vamos a empezar a manejar los permisos. Para eso, voy a limpiar la pantalla. Vamos a ver una carpeta, por ejemplo, documentos. Y dentro de documentos voy a crear una carpeta para trabajar los permisos. Carpeta, ejemplo, permisos. Ahí creé la carpeta. ¿Qué permisos tendrá una carpeta cuando un usuario la crea? Vamos a verlo. Con ls-l vamos a poder ver los permisos de los dispositivos, o sea, archivos, carpetas que encontremos en el sistema de archivos. En este caso, la carpeta que yo creé es esta, es carpeta ejemplo permisos. Si se fijan, acá van a ver un montón de letritas. Vamos a identificar cuáles son. Acá aparece el nombre de mi usuario, acá aparece el nombre de mi usuario repetido, que en realidad es el nombre del grupo, el espacio que ocupa, la fecha y hora de creación. Me voy a meter dentro de esa carpeta para que sea más simple el podernos manejar. Vamos a hacer un ls. No hay nada. Voy a crear una carpeta y voy a crear un archivo. Vamos a llamarlo archivo.txt. Tengo creado entonces una carpeta y un archivo. Con ls-l voy a listar los permisos. Vamos a hacer un zoom. Bien, podemos observar entonces. Primero, hay un carácter al comienzo de todo, que acá hay solamente de dos tipos, hay unos 7, 8 aproximadamente. Cuando tenemos un guión, adelante esto significa que es un archivo de lo que sea, pero es un archivo. Y cuando una D es el primer carácter que empieza una fila de la descripción de los permisos con ls-l, entonces esto se trata de un directorio o de una carpeta. Lo siguiente que vamos a ver son grupos de 3 caracteres. Estos son 3 caracteres, rw-, 3 caracteres, rw-, 3 caracteres, r-, rwx, rwx, r-x. Básicamente la estructura son 3 caracteres, los voy a hacer primero representados con un signo de pregunta. Son 3 signos de pregunta, son 3 signos de pregunta y son 3 signos de pregunta. Los primeros 3 signos de pregunta corresponden a los permisos que tiene el usuario dueño de ese recurso. Los siguientes 3 caracteres de signo de pregunta son los permisos que tiene el grupo dueño de ese recurso. Y los últimos 3 que están en negro corresponden con los otros. Los others son los que no son el usuario dueño y no pertenecen al grupo dueño del recurso en cuestión. O sea que el archivo txt tiene permisos de rw-, rw-, r-. ¿Qué significa? Significa que el usuario dueño tiene permiso de R, lectura, el usuario puede leer el contenido del archivo. W, permiso de escritura, lo puede modificar o borrar. Guión, no lo puede ejecutar. Ese es un archivo que no tiene permiso de ejecución. Tiene sentido porque es un archivo de texto, que tiene el mensaje que estoy en cuarentena. El siguiente 3 grupos de caracteres corresponde a los permisos del grupo dueño. El grupo dueño, Misa es el usuario dueño, Misa es el nombre del grupo dueño. El grupo dueño tiene permisos de R, o sea que puede ver el contenido del archivo. W, lo puede modificar o borrar. Y guión significa que no lo puede ejecutar. Y los otros
los otros son los que no pertenecen al usuario MISA, o sea, no son yo, no pertenecen al grupo MISA, no es ninguno de los usuarios registrados en el grupo MISA, entonces esos son los others. Los others tienen permiso de R, --, o sea que los otros solo van a poder ver el archivo, mientras que el usuario dueño del grupo dueño lo van a poder no solo ver, sino que también modificar. Estos son los permisos de usuario, grupo y others respecto de un archivo. Vamos a ver lo mismo para la carpeta. La carpeta tiene la misma estructura, solo que sabemos que es una carpeta porque empieza con D, y vamos a ver 3 letras. Las letras para la carpeta son R, W, X. R significa que se puede listar el contenido, o sea que el usuario, perdón el color confundido, el usuario puede hacer ls. W significa que el usuario puede borrar el contenido, borrar la carpeta, crear contenido en la carpeta. Y X significa que el usuario puede acceder, o sea que tiene permiso de CD. El grupo, que tiene permisos de R, W y X, puede hacer lo mismo que el usuario dueño. Puede hacer un ls, puede hacer un CD y puede borrar o crear contenido en la carpeta. Y por último, los others. Los others tienen permiso de R, o sea que van a poder hacer un ls dentro de la carpeta. No van a poder modificar el contenido, ni crear archivos, ni borrar la carpeta. Y sí van a poder hacer CD dentro de la carpeta. Por eso tienen el permiso de X. Esa sería una explicación introductoria al usuario, grupo y dueño de un recurso y a los others, los que no son el usuario dueño y no pertenecen al grupo dueño. Quizás esto lo podríamos explicar con algún diagrama. A mí se me ocurre que quizás una manera de ver eso sería pensarlo de la siguiente manera. Vamos a borrar esto de acá. Y vamos a dibujarlo así. Supongamos que yo soy el usuario 1. Este es el usuario 2 y este es el usuario 3. Quiero que 3 usuarios, usuario 1, usuario 2, usuario 3, puedan acceder a este archivo. ¿Qué querés que puedan hacer con ese archivo? Bueno, quiero que lo puedan leer, quiero que lo puedan escribir y no quiero que lo puedan ejecutar. Entonces lo que tendríamos que hacer sería agrupar a estos 3 usuarios en un grupo, llamémosle el grupo tree, por ejemplo porque son 3, y el grupo tree va a tener permiso de R, porque quiero que lo puedan leer, permiso de W, porque quiero que lo puedan escribir, y no tiene permiso de X porque no quiero que lo puedan ejecutar. Este archivo va a tener un dueño, que puede ser el U1, puede ser el U2, o puede ser el U3, o no. Puede que solamente este archivo tenga un grupo dueño, que es lo que vimos anteriormente. Puede ser que el grupo dueño de este archivo sea el grupo tree. Entonces nosotros veríamos, en el caso de como venimos explicando, tree, y en la segunda columna veríamos R, W y guión. Supongamos que el usuario MISA fuera el dueño, o sea yo por ejemplo. Entonces yo soy el owner de este archivo, yo podría tener permisos también de lectura, de escritura y no de ejecución, porque es un archivo de texto. Y podría elegir que los otros no tengan acceso, es decir, que alguien que no sea yo o que no pertenezca al grupo tree no tenga acceso a ese archivo. Entonces en ese caso, si yo quisiera negar el acceso, tendría que poner 3 guiones. O sea, no hay permiso de R, no hay permiso de W y no hay permiso de X. Ahora bien, para modificar esos permisos tenemos que operar sobre los permisos de los recursos. Eso lo puede hacer el usuario administrador o el dueño del recurso. Vamos a ver cómo hacemos eso desde la consola. Voy a limpiar la consola y a ver qué comando usamos.